quan, quan vulgueu. Endavant. Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies, José Antonio, per la teva presentació i moltes gràcies als assistents d'aquest webinar. Com veureu, parlem de la llei de la vivienda y la pregunta que nos hacemos todos es ¿qué consecuencias tendrá para propietarios y para arrendatarios? Tenemos claro que desde que se aprobó, desde hace unos meses que se aprobó la ley por el derecho a la vivienda, nos da la sensación, o bueno, es una realidad, entiendo, que no ha sucedido nada bueno ni para los propietarios ni para los arrendatarios, porque se ha complicado mucho más el sector inmobiliario, hay menos pisos en oferta para alquilar, las compras también se están ralentizando y al final también los procedimientos judiciales, si ya de por sí eran un poco caóticos y cada vez son más lentos, pues con estas nuevas reformas que posteriormente hablaremos, ha llevado a que los procedimientos judiciales se ralenticen mucho más y con lo cual llevemos a un caos al final al mercado inmobiliario. Así, para situarnos un poco en el escenario en que nos encontramos ahora, nos encontramos que en Barcelona ya en junio, al mes de publicarse esta ley, ya el alcalde ya proclamó que éramos zona tensionada y solicitó ya hacer alegaciones al expediente que ya está tramitando también la Generalitat de Cataluña para ser parte de este expediente y para poder manifestar sobre las zonas tensionadas, que es lo que considera que debe aprobarse con respecto a la Comunidad de Cataluña. Por otro lado, en Barcelona, contrarrestando este punto de la zona tensionada, se ha llegado a un acuerdo con Xavier Trias, Collboni, el alcalde, y Xavier Trias, en el cual dicen que van a reducir ese 30% que se solicita de vivienda de protección oficial en todas las construcciones nuevas. Con lo cual ahí sí que tendríamos pues un poco de mejorar el mercado inmobiliario, pero aún no se ha hecho efectivo, con lo cual tenemos que esperar a que se haga efectivo. Por contra, tenemos Baleares, que siempre ha sido bastante pionera en el tema de la vivienda, básicamente porque existe un problema muy grave de vivienda en la isla y ha sido la primera que saltó en su día con el tema de la expropiación de las viviendas vacías y ya el pasado 2 de octubre, hace 4 días, aprobó un decreto ley de medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda. Y sorprendentemente lo que acuerda el gobierno balear es facilitar la conversión de locales a vivienda, pero serán de precio limitado. Es una medida que todo el sector inmobiliario estamos solicitando porque da vía a muchos locales que están vacíos, que no tienen salida y en cambio de esa manera sí se consigue que haya más oferta de vivienda y por lo tanto que el mercado no esté tan tensionado. También facilita el crecimiento en altura de las construcciones, cosa que también han sido todos los gobiernos intentan que no se produzca estos crecimientos en altura para que haya una mayor, controlándolo con la densidad de población. También establecen una reconversión de los establecimientos turísticos que hayan quedado anticuados y que por lo tanto se puedan transformar en viviendas y también establecen la cesión de terrenos públicos a la construcción privada para la creación de vivienda, que evidentemente también sería con precio limitado. Por lo tanto, vemos que se han aprobado una serie de medidas que luego ya veremos en qué quedan las mismas, pero que serían un poco contrarias a lo que establece esta ley por el derecho a la vivienda. La realidad es que, como hemos dicho, el mercado del precio del alquiler sigue subiendo cada mes. Estamos en un mercado difícil en el que está ralentizándose las compras porque hemos visto que se enfrían sobre todo por el tema de los préstamos hipotecarios, por el tipo de interés, como están, y según las estadísticas nos encontramos que Barcelona sigue siendo la ciudad más cara, junto con Madrid y San Sebastián. También sucede así con la provincia de Barcelona y Cataluña en general también es de las que tienen las mayores variaciones y que se va incrementando los precios del alquiler. Lo mismo sucede también con Baleares, que como ya hemos comentado, tiene un grave problema con los alquileres y por lo tanto hemos visto que ha reaccionado con este Real Decreto Ley. Por último, y para finalizar esta introducción, no nos podemos olvidar del Tribunal Constitucional. Como sabéis, ya es una tradición casi que cada ley que se aprueba tenga que pasar por el Tribunal Constitucional. En este caso, con la Ley por el Derecho a la Vivienda, también sucede así. Y ahora, a finales de septiembre, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad del PP,
de las comunidades autónomas de Andalucía, Madrid y Baleares y también del Parlamento de Cataluña. Como sabemos, el Tribunal Constitucional tarda más de un año o año y medio en resolver estos recursos. Dice que lo quieren hacer conjuntamente para así resolver la cuestión en general, pero lo que nos va a suceder, como siempre, es que la ley se sigue aplicando, se declararán estas zonas tensionadas, se declararán estas limitaciones del precio de alquiler y después, según lo que resuelva el Tribunal Constitucional, nos vamos a encontrar que estas situaciones que se han ido generando se aplicarán, no habrá retroactividad y, por lo tanto, nos quedaremos en un impasse con esta ley por el derecho a la vivienda. Con respecto a la aplicación de la ley y a la aplicación de la ley y el desarrollo pendiente, paso la palabra a Isaac. Sí, muchas gracias, Arantxa. Buenos días a todos. Bueno, entrando en materia, algunas de las incidencias más relevantes que esta ley por el derecho de vivienda ha supuesto, y más especialmente en cuanto a los contratos de arrendamiento, pues como podéis ver en la diapositiva, lo primero a tener en cuenta es la consideración de gran tenedor que se pueda tener y las zonas tensionadas. Bien, pues se ha hablado largo y tendido de este asunto, pero de conformidad con la definición que nos arroja la ley, en un primer momento se considera que gran tenedor es todo aquel propietario que sea poseedor de hasta 10 inmuebles o más de urbanos y de uso residencial, o que estos inmuebles de los que se sea propietario supongan una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, siempre excluyendo garajes y trasteros. Para el caso de las zonas tensionadas, esta definición se particulariza y pasa a ser que gran tenedor es cualquier persona que sea titular de 5 inmuebles urbanos de uso residencial o más dentro de esta zona tensionada. ¿Y qué son las zonas tensionadas? Otro de los temas que también ha dado mucho de lo que hablar. Bueno, pues de acuerdo con la propia ley, zona tensionada es toda aquella zona que así se defina por parte de la Administración Pública Autonómica competente. Concretamente, en el artículo 18 de esta ley por el derecho de vivienda es donde se establecen los requisitos base que tienen que tener estas zonas para poder ser declaradas como tal, pero que en cualquier caso esto va ligado a un desarrollo de la ley a nivel autonómico, como comentaba mi compañera Arantxa, por el caso de Baleares, con este decreto ley que ya ha promulgado, y más concretamente, en el caso de Cataluña, como comentaba también mi compañera, ya hay un expediente incoado y sabemos que la pretensión o la idea de la Generalitat es la de declarar hasta 140 municipios como zona tensionada dentro de Cataluña. Estos 140 municipios suponen el territorio donde residen el 80,6% de los catalanes, se calcula. Por lo tanto, ya vemos que de entrada prácticamente la totalidad del territorio de Cataluña se considerará zona tensionada y deberemos atenernos a las particularidades que la ley prevé para este tipo de zonas. Estas cuestiones son muy importantes porque en función de si somos grandes tenedores o no, o de si nos ubicamos en una zona tensionada o no, se aplicarán una serie de particularidades que deberemos tomar en cuenta, sobre todo y especialmente en materia de desahucios, como lo veremos más adelante. Otra de las cuestiones que nos arroja esta nueva ley por el derecho de vivienda es la limitación de la actualización de la renta. Previo a la entrada de esta ley ya se había promulgado un Real Decreto previo, que es el Real Decreto Ley 6/2022, que se promulgó en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, y de acuerdo con el cual los contratos de arrendamiento vigentes únicamente podían actualizarse para el año 2023 hasta un máximo del 2% de la renta y para el año 2024 hasta un máximo de un 3% de la renta. Con la ley por el derecho a la vivienda, como novedad, se declara que la actualización de los precios de todos los alquileres dejará de estar vinculada al IPC y se establece que el Instituto Nacional de Estadística definirá antes del 31 de diciembre de 2024 un nuevo índice que deberá utilizarse como límite de referencia para la actualización de las rentas. Pero hasta que no dispongamos de dicho índice, por ahora la actualización de las rentas queda de la siguiente manera. Para aquellas rentas que deban actualizarse hasta el 31 de diciembre de 2023, el incremento será aquel que sea pactado entre las partes
y siempre sin que pueda exceder el índice de garantía de competitividad a fecha de la actualización. Y para aquellas rentas a actualizar entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, recordemos, fecha en la que el INE ya debería de haber definido ese nuevo índice, el incremento será el resultado del pacto entre las partes o como máximo el 3%. Y ya a partir de este 31 de diciembre de 2024 se prevé que el incremento venga limitado por este nuevo supuesto índice que el INE tiene que definir. Otra de las cuestiones relevantes que nos trae esta nueva ley de la vivienda es la prórroga extraordinaria de los contratos y si afecta o no a los contratos vigentes, una de las mayores preocupaciones que supone para los arrendadores. También con carácter previo a esta entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda, existía ya una prórroga, que es la que nos permitía solicitar el Real Decreto Ley 6/2022, que es el que he citado anteriormente, de la respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania, y que, como digo, preveía solicitar una prórroga extraordinaria por un periodo máximo de 6 meses en aquellos contratos que finalizasen hasta el 30 de junio de 2023. Y en este caso, la Ley de la Vivienda va más allá y nos establece una nueva prórroga extraordinaria de 1 año que podrán solicitar todos aquellos inquilinos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Situación que, dice la ley, deberá ser acreditada con el preceptivo informe de los servicios sociales. Informes que, si tenemos algo de experiencia en la materia, ya sabemos que no son precisamente difíciles de obtener por parte de los inquilinos. Es decir, aquí las administraciones públicas pecan un poco, por así decirlo, a la hora de hacer un estudio real sobre cuáles son las condiciones del inquilino y casi como que incluso llegan a veces a limitarse a recoger las meras declaraciones o manifestaciones que puede hacer el inquilino sin necesidad de que las justifique con documentación. Por lo tanto, es un requisito que el inquilino debe acreditar, pero que no tiene mucha dificultad. Y para el caso, como decíamos, de que la vivienda se encuentre en una zona tensionada, se establece una particularidad y es una nueva prórroga. Se dice que el inquilino podrá, cuando finalice cualquier otra de las prórrogas previstas en la ley y posibles de aplicación, podrá aplazar nuevamente y de manera otra vez extraordinaria el contrato por plazos de 1 año hasta un límite de 3 años. Estas prórrogas las debe pedir el inquilino y, en general, son de obligada aceptación para el arrendador. La única forma en la que podemos evitar quedar sometidos a estas prórrogas que nos solicite el inquilino es por medio de lo que se prevé en el artículo 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es el hecho de que el propio arrendador requiera de la vivienda para sí mismo o para familiares en los términos y condiciones previstos en este artículo 9.3. En el caso de la prórroga de vulnerabilidad, la que he mencionado de 1 año, es de obligada aceptación para los grandes tenedores, única y exclusivamente. En teoría, aquellos que no sean grandes tenedores no deberían de tener la obligación de aceptarlo. Y para el caso de la otra prórroga extraordinaria, la que he mencionado de hasta los 3 años de las zonas tensionadas, aquí sí que la ley no hace distinciones y tanto arrendadores que sean grandes tenedores como no, están obligados a aceptarlas. Y aquí viene la gran cuestión que muchos se preguntan y es si estas nuevas prórrogas extraordinarias que nos impone la ley afectan a los contratos vigentes y que ya estaban suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley por el derecho a vivienda. Pues esta cuestión se soluciona atendiéndonos a lo que dispone la disposición transitoria cuarta de la propia Ley por Derecho a Vivienda, que dice: los contratos de arrendamiento sometidos a la Ley 29.924 de 24 de noviembre, que está en la Ley de Arrendamientos Urbanos, celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico que les era de aplicación. Pues bien, esto significa que aquellos contratos que ya estaban suscritos y vigentes en el momento de la entrada en vigor, en principio, no quedan afectados por estas nuevas prórrogas extraordinarias, únicamente los que se suscriban a posteriori de la entrada en vigor de la ley. Otra de las cuestiones relevantes que nos trae esta nueva ley por el derecho a la vivienda es la fijación de la renta, especialmente en zonas tensionadas. Se dice la ley que todos aquellos nuevos contratos que sean suscritos en una zona tensionada, el precio del alquiler, el precio de la renta mensual que se fije, no podrá exceder de la última renta que hubiese estado vigente en los últimos 5 años en esa vivienda
y una vez aplicada la cláusula de actualización anual que se prevea en el propio contrato de arrendamiento que estaba vigente anteriormente. Y se dice también sin que se puedan fijar nuevas condiciones que establezcan para el inquilino una repercusión de cuotas o gastos que no estuviesen tampoco pactadas en el contrato anterior. Esto es una forma que la ley utiliza para evitar que sorteemos esta limitación de la renta imponiendo o camuflando el incremento de la renta a través de gastos o servicios que no estaban previstos en el contrato previo. Esto significa que si una vivienda en zona tensionada tenía en el año 2022, por ejemplo, un alquiler de 800 euros mensuales, en el nuevo contrato que debamos suscribir, el alquiler no podrá superar este importe más el aumento correspondiente al índice en vigor, que en el caso de 2023 sería el 2%, como hemos dicho anteriormente, por imposición del Real Decreto 6/2022, y en 2024 un 3%. Y en 2025, pues el nuevo índice a definir que el INE tiene que todavía definir. Por ejemplo, este nuevo contrato en fecha 2023, si le aplicamos el incremento del 3%, no podría superar la nueva renta los 816 euros mensuales, porque, como hemos dicho, en el contrato previo estaba establecido que la renta fuese de 800 euros. Se dice también en la nueva ley que extraordinariamente se podrá incrementar la renta hasta en un 10%, pero esto es en el caso de motivos especiales y tasados por la propia ley. Por ejemplo, uno de estos casos es el haber rehabilitado la vivienda en los últimos 2 años antes del contrato, el haber hecho una rehabilitación o una mejora en la vivienda que dé lugar a un ahorro energético de un 30%, ahorro energético que deberá acreditarse a través de los certificados de turno. Otra de las supuestas razones que nos permitiría incrementar este 10% sería haber realizado mejoras en la accesibilidad de la vivienda en los últimos 2 años, o el hecho de fijar una duración del término del contrato a 10 años, o el hecho de que por pacto ya previo en el contrato el inquilino tenga derecho a una prórroga de la renta de 10 años o más, una casuística que entendemos que no será de muy extendida aplicación, porque no suele ser muy típico que se pacten este tipo de prórrogas de 10 años. Y como novedad última, en el caso de ser grandes tenedores en zona tensionada, que como ya venimos diciendo, se imponen siempre particularidades, en este caso se impone la particularidad de que la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podrá exceder nunca el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia, atendiendo a las condiciones y características de la vivienda arrendada y el edificio en el que se ubique. Este índice de precios de referencia aquí en Cataluña ya está vigente y ya lo conocemos todos. Otra de las novedades que nos arroja esta ley es en materia de gastos generales y servicios. De acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos, las partes podrán seguir pactando que los gastos generales del inmueble y sus servicios sean a cargo del arrendatario, pero si recordamos, como hemos dicho previamente, de acuerdo con la Ley de la Vivienda, se prohíbe que se pacten nuevos gastos o servicios a cargo del arrendatario cuando estos no estaban ya previstos en el contrato que estaba suscrito anteriormente. Esto es una forma que tiene la Ley de la Vivienda de blindar, como decimos, estas limitaciones en la fijación de la renta que nos impone. Y como último punto relevante y que también va a generar especialmente muchísima problemática a nuestro juicio es el tema de la modificación de los honorarios de las inmobiliarias. Como sabemos, la situación previa a la ley es que ya desde el 2019 las personas jurídicas no podían imponer estos gastos a los inquilinos. Pues ahora la novedad, que no es tan novedoso realmente, por lo que decimos, que nos trae esta ley de la vivienda, es que tanto las personas jurídicas como las personas físicas arrendadoras deberán de ser las que asuman estos gastos de inmobiliaria y de formalización del contrato, no pudiendo en ningún caso ir a cargo del inquilino. Claro, aquí se da la situación casuística de que todo el mundo empieza a idear trampas varias para intentar sortear esta limitación y de una forma u otra imponer estos gastos al inquilino. Nosotros entendemos que es una medida que afecta de pleno al mercado y especialmente a las inmobiliarias y que dará lugar, sobre todo en aquellos casos de personas físicas que sean pequeños propietarios, que tengan 1 o 2 inmuebles a arrendar y que no se dediquen como actividad principal al arrendamiento de inmuebles,
a que reusen los servicios de las inmobiliarias y por ahorrarse ese coste sean ellos quienes pues, intenten asumir la gestión, descargando, por ejemplo, un formulario en Internet, formulario que seguramente no estará actualizado y esto dará lugar pues, a que se cometan numerosos errores que posteriormente darán lugar a litigios, especialmente cuando esta hiperregularización del sector por parte del legislador da lugar a una extrema complejidad de una materia que realmente a nivel jurídico no debería de ser tan compleja como el legislador nos está imponiendo con este tipo de leyes. Las trampas varias que se están viendo hasta ahora, como se ha podido ver en las noticias, es camuflar estos gastos y repercutírselos al inquilino en distintas formas, como por ejemplo estudios de viabilidad y solvencia económica que se le imponen al inquilino, cobrar por las visitas a los inmuebles o imputar el coste del seguro de impago al inquilino o, por ejemplo, el coste del cambio de titularidad de los suministros. Todas estas cuestiones generalmente suponen un fraude de ley y, bueno, luego dan lugar a lo que dan. Pues Bien. pasamos Sí, a la siguiente parte, sí, que sería la aplicación de la ley que actualmente se encuentra vigente, que nos puede interesar y también lo que tenemos pendiente, la gran cuestión que tenemos pendiente. Con respecto a actualmente ya resulta afectada tanto la oferta que se debe hacer de los inmuebles, tanto en el caso de la compraventa como del alquiler. Y así nos exigen una serie de requisitos que cuanto menos son curiosos y a veces pueden dar lugar a problemas, como es, por ejemplo, el de que de inicio cualquier persona que esté interesada en un inmueble, ya sea de alquiler o ya sea de compraventa, puede solicitar los datos completos del vendedor y los datos del API, de la persona, del agente inmobiliario que esté encargado de esa venta o de ese alquiler. Por lo tanto, aquí creemos que nos encontramos con un problema con la protección de datos, porque si se facilitasen más los datos de la propiedad, nos podríamos encontrar con un grave problema. También es necesario facilitar las condiciones económicas de la operación, eso es normal y es básico para poder saber qué se está comprando o qué se va a alquilar, con lo cual eso sí que es algo que entendemos que no hacía falta ni precisarlo. También debe de establecerse las características esenciales del inmueble y del edificio, y aquí volvemos otra vez con problemas, porque claro, dice que se debe facilitar e informarse sobre el estado de ocupación o disponibilidad del inmueble. Si estamos diciendo que tenemos que facilitar los datos del vendedor y estamos facilitando el estado de disponibilidad del inmueble, es decir, que se encuentra vacío, cualquier persona que muestre un mínimo interés en ese inmueble podrá conocer si está vacío, si es de un gran tenedor y, por lo tanto, proceder a una ocupación del mismo. Con lo cual entendemos que sí que es evidente que debe de conocerse el estado del inmueble, de cómo está, pero no se tendría que facilitar así a primeras, facilitar esta información que puede dar lugar a mayores ocupaciones de los inmuebles de las que estamos viviendo actualmente. Además, también se establece que se debe facilitar la cédula de habitabilidad, el certificado energético, también facilitar la superficie útil del inmueble, la antigüedad del edificio y las reformas que ha tenido el edificio, no solo la vivienda, sino también el edificio. Esto también consideramos que es muy importante porque se suscitan luego muchos problemas con las compraventas de inmuebles de edificios antiguos en los que no se sabe si han pasado la ITE, si no han pasado la ITE, con lo cual ya de inicio el vendedor deberá informar de si se han realizado estas reformas, si no se han realizado las reformas que pueda exigir la ITE, y además también tendrá que manifestar si tiene las condiciones de accesibilidad adecuadas o no y qué servicios dispone del inmueble. También es necesario dar una información jurídica del inmueble, es decir, no solo la titularidad, como ya hemos visto, sino también las cargas que tiene el mismo, la cuota de participación en el edificio. Este dato también entendemos que es muy importante porque nos hemos encontrado con más de un caso en que se compra un inmueble, no se conoce la cuota de participación y luego resulta que es muy elevada y por lo tanto los gastos de los que tiene que participar de la comunidad de propietarios son muy elevados y no se está de acuerdo. También se debe informar, lógicamente, si se trata de una vivienda protegida y cualquier información que sea relevante.
También se establece que puede exigirse la información sobre si el piso tiene amianto o bien sustancias peligrosas. Aquí volvemos a tener un pequeño conflicto, en este caso con la comunidad de propietarios, porque evidentemente el piso puede tener amianto, pero normalmente son en elementos estructurales y por lo tanto son de la comunidad de propietarios. Es la comunidad de propietarios la que debe de valorar si realmente existe este amianto o no, estas sustancias peligrosas, y puede sucedernos que nos encontremos que el futuro comprador nos exija saber si existe amianto o no, que la comunidad de propietarios se niegue a hacer las pruebas y por lo tanto nos encontramos aquí con un conflicto de a ver cómo lo solucionamos. También es buena esta aportación que hace la ley, porque nos hemos encontrado también muchos casos de compraventa de fincas antiguas, de viviendas en fincas antiguas, en las cuales luego se interponen demandas por vicios ocultos porque se descubre que podría existir amianto o bien que existe amianto. Por lo tanto, aquí veremos si es el comprador el que tiene que hacer estas catas, que se las tiene que autorizar la comunidad de propietarios, y en el caso de que no se las autorizase, cómo van a tener que responder del mismo. En el caso también de que se trate de un inmueble para alquilar, se deberá facilitar el importe de la renta que se ha cobrado durante los últimos 5 años y además el índice de referencia. Recordemos que aquí en Cataluña, cuando se aprobó el decreto en el cual se establecía esta limitación de los precios de alquiler, se derogó este decreto, pero se dejaron algunos artículos en vigor y uno de ellos es que se debe indicar este índice de referencia, con lo cual en este caso en Cataluña ya los tenemos obligatoriamente, que se les tiene que señalar al futuro arrendatario. Pero volviendo al tema de las rentas, nos encontramos que se deben manifestar cuáles son las rentas que se han cobrado en los últimos 5 años. Y aquí la pregunta del millón es, ¿y qué sucede en aquellos casos en que son pisos de renta antigua? Claro, nos pueden exigir saber qué rentas son. Además, como ya ha comentado mi compañero Isaac, estas rentas van a ser las que limiten después el precio del alquiler. Y por lo tanto nos podríamos encontrar con una cantidad irrisoria porque se trata de una renta antigua. Creemos, aquí la ley lo ha dejado abierto, como con todas las imprecisiones jurídicas que existen en esta ley, y una de ellas es esta. Creemos que en el caso de que se traten de pisos antiguos no debería aplicarse este límite, no debería establecerse, porque se trata de alquileres que se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, no se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 y por lo tanto, como la Ley por el Derecho a la Vivienda se refiere y modifica a la Ley de 1994, no se debería aplicar. Pero ya nos encontramos con una imprecisión jurídica que el legislador tendría que haber aclarado para evitar problemas y sobre todo para evitar litigios. Y con ello paso a la gran cuestión pendiente, las zonas tensionadas. Nos encontramos que en muchas ocasiones tanto propietarios como inquilinos piensan que ya está declarada esta zona tensionada. Lo hizo, claro, el alcalde Collboni lo proclamó a los 4 vientos de que Barcelona ya se consideraba zona tensionada, pero aún no se puede aplicar porque aún falta esa declaración por parte de la Generalitat de Cataluña, de la comunidad autónoma que la declare. Y una vez la declare, entonces sí que ya volveremos a ser una zona tensionada, en Barcelona en particular y en todos aquellos municipios, como ha mencionado Isaac, en los cuales se va a considerar que son zonas tensionadas y se habrá esta limitación a los precios de alquiler. Pero ¿cómo va a afectar estas zonas tensionadas? ¿Cómo va a afectar a los grandes tenedores? Pues va a afectar que aún se les exigirá muchos más requisitos, no solo de colaboración con la administración para efectuar ese índice de todos aquellos inmuebles en los que se encuentran en esas zonas tensionadas, sino también que les afectará por las viviendas que tengan vacías y ese incremento que se pueda producir del IBI. Y en general se les va a poner unas mayores dificultades no solo para esos alquileres, sino sobre todo para los procedimientos judiciales que puedan interponer después cuando haya un incumplimiento de ese contrato, que posteriormente pasaremos a analizar. Pero, ¿cuáles van a ser esas zonas tensionadas? Pues se considera que las zonas tensionadas son aquellas en que la carga media
superior para tener un alquiler o tener una hipoteca sea superior al 30% de los ingresos que perciba la unidad familiar, o bien en aquellos casos en que el precio de la compraventa o el precio del alquiler se haya incrementado en más de 3 puntos porcentuales a los anteriores, con lo cual evidentemente vamos a estar que casi toda Cataluña o casi toda España nos va a considerar como zona tensionada. Y en esta zona tensionada, claro, ¿quiénes son los grandes tenedores? Porque esta es la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer, ya que la ley define, tal como estableció con los decretos del COVID, que son aquellos que sean titulares de más de 10 inmuebles de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo garajes y trasteros. Sin embargo, aquí en Cataluña ya teníamos una definición de grandes tenedores que la estableció la Ley 24/2015 de 29 de julio y que luego se actualizó con la Ley de 1/2022 de 3 de marzo. Y así, aquí en Cataluña, ¿qué se considera como gran tenedor? Pues las entidades financieras, filiales inmobiliarias, fondos de inversión, entidades de gestión de activos, aquellas personas jurídicas que por sí o por mediante grupos de empresas sean titulares de más de 10 viviendas, y también aquellas personas físicas que sean propietarias de más de 15 viviendas o copropietarias si su cuota de participación representa más de 1.500 metros cuadrados de suelo destinado a vivienda y que además se encuentren en territorio español, con las mismas excepciones que se establecen a las personas jurídicas, que son aquellos que sean promotores sociales o que dediquen más de un 15% de su patrimonio inmobiliario a vivienda social. Con lo cual vemos que tenemos una definición totalmente diferente de lo que es un gran tenedor en la ley en general. Luego también la ley establecía que en aquellos casos en las zonas tensionadas se puede particularizar la consideración de gran tenedor y ser aquellos que sean de 5 o más inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en dicho ámbito. Por lo tanto, veremos a ver qué hace el legislador catalán cuando declare la zona tensionada, si respeta su definición de gran tenedor o no la respeta, se va a la definición estatal, y bien si esto se va a considerar que es una cuestión autonómica y que por lo tanto no podría el legislador estatal definirla, o si lo valorará así o no el Tribunal Constitucional. Con lo cual, como vemos, aquí tenemos un gran vacío de cómo se va a aplicar, a quién se va a considerar gran tenedor, y es una cuestión muy importante, sobre todo para los procedimientos judiciales. Con ello paso la palabra a Isaac para que nos hable sobre las contradicciones de la Ley del Derecho a la Vivienda y la Ley de Arrendamientos Urbanos. Sí, Arantxa, gracias. Una de las contradicciones o choques principales que encontramos entre esta nueva Ley del Derecho a la Vivienda y la Ley de Arrendamientos Urbanos es en cuanto a la utilización de la renta. Como hemos mencionado anteriormente, la Ley por el Derecho a la Vivienda emplazaba al Instituto Nacional de Estadística para que confeccionase, elaborase o definiese un nuevo índice en base al cual actualizar las rentas. Pero claro, nos encontramos con que el legislador, uno de los errores que ha cometido, muchos de ellos, es el no reformar el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que establece y sigue estableciendo de manera meridianamente clara que durante la vigencia del contrato la renta solo podrá ser actualizada en los términos pactados por las partes o, en su defecto, por el índice de garantía de competitividad. Por lo tanto, aquí tenemos una contradicción clara entre la Ley de Arrendamientos Urbanos y esta nueva Ley por el Derecho a la Vivienda, porque por mucho que el Instituto Nacional de Estadística establezca un nuevo índice en la fecha acordada, si las partes en su contrato ya han pactado el IPC o cualquier otro índice que quieran, o ninguno de ellos, deberán de atenerse a esos índices que han pactado o, en su defecto, al índice de garantía de competitividad. Por lo tanto, este nuevo índice que el INE establezca quedará básicamente muerto y en desuso, salvo que las partes, evidentemente, por voluntad propia, quieran atenerse a este índice nuevo. Pero en principio el precepto legal no se ha modificado y esto es un grave error por parte del legislador. Otra de las contradicciones, problemas o choques que encontramos es en cuanto al pago de la renta. En este caso sí que se ha modificado el artículo 17.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que hasta la fecha establecía que el pago de la renta mensual se tiene que hacer por el medio o forma que las partes acuerden en el contrato, o, en su defecto, en metálico en la ubicación de la vivienda. Bien, pues ahora, de forma muy escueta y sucinta, es una redacción que da lugar a dudas por su brevedad,
se dice que el pago se deberá efectuar a través de medios electrónicos, única y exclusivamente pudiendo realizarse de otra forma cuando el inquilino no disponga de cuenta bancaria o de medios electrónicos, cuestión que, bueno, no sabemos quién hoy en día podría encontrarse en esta situación, pero bueno, lo dejamos a la valoración de cada uno. Y por último, en cuanto a la fianza y garantía adicional, pues bien, hasta la fecha lo que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos es que en aquellos contratos que estén suscritos podrá preverse una garantía adicional de hasta 2 meses en el caso de los contratos que duren hasta 5 años, en el caso de personas físicas, y aquellos que duren hasta 7 años en el caso de personas jurídicas. Esto, bien, pues es una forma de blindar o de proteger las limitaciones e imposiciones de la Ley de Derecho a la Vivienda, limitando esta garantía adicional a los 2 meses, pero una de las maneras de sortearlas o de evitar estas imposiciones que el legislador ha dejado abiertas y que no ha protegido es el hecho de que siempre podemos suscribir un contrato, en el caso de personas físicas, por duración de 5 años y 1 mes, o en el caso de personas jurídicas, por 7 años y 1 mes, y esto nos permitiría obviar esa limitación de hasta 2 mensualidades máximas como garantía adicional. Es decir, que nos permitiría pedir tanta garantía adicional como nosotros consideremos oportuno o como el inquilino esté dispuesto a asumir. Y con esto pues ya terminamos con nuestro último punto, el punto 3, que se encarga mi compañero Nacho. Sí, y este último punto sería pues, la afectación a los procedimientos judiciales, a los previos y posteriores. En primer lugar, decir que los procedimientos afectados por esta ley pues, son todos los relacionados con el alquiler y con las ocupaciones. Y también con todo lo relacionado con las ejecuciones hipotecarias. Por lo tanto, estaríamos hablando sobre todo y en especial de los desahucios por impago de rentas, expiraciones de un término, precarios, interdictos para recobrar la posesión. Y en todos ellos se han producido modificaciones. Tenemos que destacar, lo primero es que, por ejemplo, en Barcelona ya se han publicado los criterios unificadores por parte de la Junta de Jueces para saber un poco cómo tenemos que aplicar esta reforma de la ley que, tal y como dicen ellos, tienen muchas imprecisiones jurídicas, tienen muchas imprecisiones y, por lo tanto, es difícil en muchos casos saber cómo se va a tener que aplicar y por ello ellos han establecido unos criterios orientadores para que así los abogados podamos saber un poco por dónde tenemos que ir a la hora de presentar estos nuevos procedimientos judiciales o bien qué sucede con los procedimientos antiguos. Pues bien, en los procedimientos judiciales que se presenten en los previos a los que hayan sido anteriores a la aprobación de la ley por el derecho a la vivienda, con estos no tendrán ninguna afectación salvo en el caso de las suspensiones por el tema de la vulnerabilidad de los inquilinos o de los arrendatarios o de los ocupantes. En estos casos sí que se ven afectados y, como sabemos, la ley establece que esta suspensión de estos procedimientos judiciales es hasta el 31 de diciembre del 2023. Con esto, pues seguimos, como decimos aquí en el PowerPoint, el drama continúa porque nos estamos encontrando con verdaderas situaciones muy difíciles, ya que al final el vulnerable no acaba siendo el inquilino, sino que acaba siendo el propietario, que tiene un verdadero problema porque tiene procedimientos suspendidos desde hace 3 años sin cobrar las rentas y que se ve con una situación desesperada en la que ve que no puede acabar ese procedimiento judicial, no puede recuperar la posesión y ese piso cada vez lo están dañando más, no pagan alquileres, no pagan los suministros y con lo cual supone un incremento, un perjuicio económico brutal. Con respecto a estos procedimientos judiciales, a la suspensión, luego lo trataremos, pero es importante pues eso, destacar que sigue existiendo un grave problema con respecto a estas suspensiones. El legislador, con buena voluntad, entendemos, lo que intentaba era proteger a las personas más vulnerables, pero como consideramos nosotros, no se puede cargar a los particulares de la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar una vivienda digna a cualquier persona y, por lo tanto, no puede trasladar esa responsabilidad a los particulares y a los propietarios que sufren de esta situación.
Con respecto a la nueva documentación exigida, hay un requisito de admisibilidad de la demanda, un requisito nuevo, que es el certificado de localización de las viviendas que tiene esa persona, el arrendador, y por lo tanto la persona que va a poner la demanda. Este certificado, hasta hace bien poco, no disponíamos de él, aún no lo había creado el registro de la propiedad, y por lo tanto teníamos que aportar una nota de localización de las propiedades que tenía aquella persona para acreditar qué propiedades tiene y también con el fin de saber si es gran o no gran tenedor. Aquí nos encontramos con una incongruencia porque en aquellos casos en que no seas gran tenedor, igualmente tienes que aportar este certificado de localización de los inmuebles de los que eres propietario, pero sin embargo para el procedimiento judicial en sí no sirve para nada, con lo cual no entendemos por qué este requisito de exigibilidad a las personas que no son grandes tenedores, exigirles este certificado que lo único que hace es que se identifique todas las propiedades que tienen y que por lo tanto así el demandado pueda saber las propiedades de las que dispone. Entendemos además que es un requisito que es exigirle un nuevo coste a esa persona que ya está sufriendo un daño con ese procedimiento judicial porque esa persona normalmente ha dejado de pagar el alquiler y por lo tanto o ha expirado el término del contractual y no recupera su propiedad. Respecto a los otros requisitos que se establecen en la ley para estos procedimientos judiciales posteriores a la aprobación de la ley, afectan sobre todo a los grandes tenedores. Afectan a los grandes tenedores porque, en primer lugar, se les exige primero que tienen que saber si la vivienda es el domicilio habitual del inquilino, del arrendatario o del ocupante, porque también se exige, como hemos dicho, en los procedimientos en los precarios o en los interdictos. ¿Y cómo lo sabemos si es su vivienda habitual o no? Si esa persona, por ejemplo, hace 3 días que ha ocupado el inmueble, ¿cómo podemos determinar si es su domicilio habitual o no es su domicilio habitual? Pues bien, entendemos que vamos a tener que enviarle un burofax porque se va a tener que acreditar documentalmente que hemos preguntado y que sabemos si es o no su domicilio habitual. Con lo cual aquí estaremos a la voluntad del arrendatario si quiere o no quiere contestar. También se podrá saber si es su domicilio habitual y si es una persona vulnerable con un certificado de los servicios sociales en los cuales nos tendrán que decir si es aquella persona o no es vulnerable. Primero, para solicitar este certificado a los servicios sociales se requiere el consentimiento del arrendatario, con lo cual el propietario va a tener que hacer, nuevamente, como hemos dicho, la función del Estado, va a tener que requerir al arrendatario para que, si le da su consentimiento, poder acudir a los servicios sociales para determinar si esa persona es vulnerable o no es vulnerable. Con lo cual, con lo que estamos viendo, está estableciendo el Estado una carga de la prueba y una carga al propietario totalmente injusta. Además, si no tenemos este consentimiento, pues evidentemente no se va a poder solicitar y entonces vamos a tener que hacer una declaración responsable de que se ha solicitado, no nos han contestado, o bien tendrán que ser los servicios sociales que manifiesten que no consiente, el arrendatario no consiente este estudio. Además, tenemos un plazo de 3 meses para que nos lo faciliten. Con lo cual, aquí ya el legislador lo que está impidiendo es que el desahucio, por ejemplo, por falta de pago, se pueda poner al mes de que se haya impagado. Hay que esperar esos 3 meses para saber si esa persona es vulnerable o no es vulnerable y, por lo tanto, si tenemos ese certificado por parte de los servicios sociales. Además, también se establece que si no lo tenemos en el plazo de 5 meses, pues entonces ya podremos poner la demanda, pero con una declaración responsable de que lo hemos solicitado en el plazo de 5 meses y no hemos tenido respuesta, o bien que ya llevamos el trámite en 2 meses. Vaya, en definitiva, un lío importante que nos lleva a que todo sea mucho más farragoso, mucho más burocrático y que, por lo tanto, esos inquilinos o esos ocupas permanezcan mucho más tiempo en la vivienda de la que tienen que permanecer. Y además, encima, se los solicita a los grandes tenedores que hagan un procedimiento de conciliación o de intermediación previo a la interposición de la demanda. Y la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué procedimiento? Porque no se ha establecido ninguno. Habla la ley del que determinen las administraciones y nos encontramos nuevamente con otro problema. Las administraciones por ahora no han determinado ninguno, con lo cual entendemos que nos tendremos que ir o bien al correspondiente
correspondiente Departament d'Habitatge, o bien nos tendremos que ir a un procedimiento de conciliación en los juzgados para ver si, para cumplir este trámite. También se establecen los mismos plazos que en el anterior. Se establece que si en 5 meses ese procedimiento de conciliación e intermediación no se ha producido, se puede hacer una declaración responsable en la cual se diga que se ha intentado hacer y aún no se ha producido, o bien que llevamos 2 meses efectuando el trámite. Y si no, si se ha conseguido hacer ese procedimiento de conciliación e intermediación y evidentemente ha sido negativo, el certificado que nos emita ese organismo tendrá una validez de 3 meses, es decir, que en esos 3 meses vamos a tener que interponer esa demanda judicial para desahuciar o para el precarista que tengamos dentro de la vivienda para poderlo expulsar de la misma e iniciar este procedimiento. Y entonces nos encontraremos otra vez con la suspensión de los procedimientos judiciales, porque como ya hemos dicho, actualmente están suspendidos hasta el 31 de diciembre del 2023 y se suspenden con respecto a aquellas personas que sean declaradas vulnerables y que así, en teoría, tendrían que aportar un certificado de los servicios sociales en los cuales se declara que son vulnerables y no tienen una solución habitacional para poder irse del inmueble y poder desalojarlo. Aquí, como ya ha comentado antes Isaac, pues nos encontramos con el drama de estos certificados, de estas vulnerabilidades que dicen que las tienen los servicios sociales sin que el inquilino haya aportado toda la documentación que sea necesaria para poderlo declarar y, por lo tanto, nuevamente nos encontramos pues eso, que el Estado, la Administración, pasa al particular esa responsabilidad que tienen de garantizar a todo el mundo una vivienda digna y un inmueble para poder residir. Con lo cual, respecto a esta suspensión de los procedimientos judiciales, nosotros lo que hacemos es lucharlos hasta el final, oponernos a estas suspensiones, manifestando pues eso, que es los servicios sociales o es el Estado quien se tiene que hacer cargo de esa persona y que por lo tanto van a tener que ser ellos los que respondan ante esa persona y no el propietario. La verdad es que con nuestra experiencia que tenemos, pues en algunos es un poco agridulce. En algunos casos sí que hemos conseguido que realmente estas personas no se les conceda esta suspensión o bien se levante esta suspensión y en otros casos pues se nos ha levantado y luego se nos ha vuelto a suspender y así nos encontramos pues con este juego de marionetas, sinceramente, que lo único que hace es que las personas, llevando a lo que decíamos al inicio de la conferencia, las personas propietarias de un inmueble no quieran alquilarlo por riesgo a todo lo que les sucede en un procedimiento judicial. Y por lo tanto, la finalidad que tenía la ley, que era garantizar este derecho a la vivienda y por lo tanto facilitar el acceso de los jóvenes y las personas más vulnerables al mercado inmobiliario, está provocando el efecto contrario. Es decir, la gente no quiere alquilar y las personas que alquilan sus inmuebles exigen mayores requisitos y mayores condiciones que los que exigían con anterioridad. Entendemos que al final el legislador lo que va a tener que escuchar es al mercado inmobiliario, ver que realmente lo único que está haciendo es perjudicarlo y en vez de hacer políticas que sean simplemente para lucirse y que no sirvan de nada, buscar medidas concretas para buscar esa garantía a todo el mundo, que tengan esa garantía a tener un derecho a la vivienda y que los propietarios que tengan derecho a tener un rendimiento económico de sus propiedades y tengan derecho a poderlas alquilar y no tengan estas trabas y estos problemas que tenemos a la hora de seguir con los procedimientos judiciales. Y bueno, y con esto estaría la conferencia y si queréis podemos entrar en el turno de preguntas. Muy bien, gracias Arantxa y gracias Isaac. Sí, preguntas, hemos visto que hay ya unas cuantas en el chat. Creo que Isaac ha ido leyendo ya algunas de ellas. Mientras tanto, si os parece, hacemos el tema de la votación, que es muy rápida, así para saber qué os parece el webinar. Y mientras tanto, pues esto, vamos a ver, un segundo, a reiniciar. Vale, empezamos con la encuesta. Ya digo, son 3 preguntas muy rápidas.
En general ha habido alguna cuestión que nos preguntan si podremos enviar la presentación o la grabación. Y en principio, como comentamos, Arantxa, la idea es que sí. Nosotros desde cámara, en cuanto Claro. finalice el webinar, enviaremos un correo a todos los inscritos en el que facilitaremos vuestros datos de contacto para que vosotros hagan llegar esta solicitud de la ponencia o de la grabación, y entonces a partir de ahí pues vosotros ya lo podráis enviar, Exacto, ¿vale? sí, sí, facilitarles el PowerPoint Correcto, y, bueno, y si hay alguna correcto. cuestión que quede en el aire, que pues podérsela resolver si tienen alguna pregunta Muy bien. sobre lo que hemos ido un poco rápidos y entonces a veces hay cuestiones que se quedan en el tintero Bueno, y también es un tema bastante espeso, como si dijésemos, y entonces también a veces necesitas un poco recapitular lo que has oído para saber sí, 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 exactamente la cuestión. correcto. Sí, Pues bien, pues si os parece empezamos con las preguntas que nos plantean. No perfecto. sé, no sé si, Isaac, si tú has visto ya, has Sí, leído ya bueno, alguna de ellas. Sí, si te parece las vamos. Elisenda preguntaba por parte de mi ponencia, así que si os parece le responderé yo. Pregunta Elisenda como pregunta primera, pero actualmente en los contratos actuales en una prórroga se le puede subir la renta. La respuesta es sí, pero dentro de los límites previstos y que ya resultaban de aplicación por el Real Decreto 6/2022 que hemos comentado de respuestas a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Esto significa que los límites son, para las actualizaciones que tengan que realizarse dentro del año 2023, un 2%, y para aquellas dentro del año 2024, un 3% como máximo. Ya a partir de 2025, salvo que entre en juego nueva legislación o un nuevo Real Decreto, se tendrá que estar a lo dispuesto en el nuevo índice, en principio, sin perjuicio de lo que hemos comentado del error de no haber modificado el artículo de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que supondría que todavía seguirían siendo de aplicación los índices que las partes hayan pactado en el contrato. No sé si eso responde a tu pregunta. En cuanto a la pregunta 2, comenta si podemos repetir con la aplicación de la nueva ley de la vivienda, ¿cuándo se puede aumentar la renta respecto al anterior contrato de arrendamiento como gran tenedor, tanto para vivienda no reformada como reformada? Gracias. Bueno, este punto es un poco largo, pero en resumen, lo que establece la nueva ley, que es de aplicación para los contratos que se suscriban a posteriori, es que el precio del alquiler no podrá superar de aquella mensualidad que esté pactada en los últimos, o sea, en el contrato previo en los últimos 5 años, ¿vale? Y también se dice que para evitar sortear esta limitación de la renta, no se le pueden repercutir al inquilino nuevos gastos o servicios que no estuviesen ya pactados y delimitados en el contrato previo. Por lo tanto, en este nuevo contrato no podrías repercutir al inquilino gastos o suministros o conceptos que ya no estuviesen previstos en tu contrato anterior, y en cuanto a la renta, quedaría limitada a la renta que tenías previamente pactada, más la actualización de la cláusula que prevea tu contrato previo. Por ejemplo, si la última renta que pagaba tu anterior inquilino en el contrato previo es 800 euros y le haces un nuevo contrato en el año 2024, tendrías que aplicarle la actualización del 3% como máximo. Y una vez aplicado este 3% a los 800 euros, esta sería la renta que tendrías que fijar en tu nuevo contrato como máximo. En cuanto a los incrementos de la renta, creo que con esto te respondo también a la pregunta cuarta. Como es un incremento extraordinario del 10% en los motivos tasados que hemos dicho, que te los repito rápidamente, que es haber rehabilitado la vivienda en los últimos 2 años antes del contrato. Por lo tanto, esto que me comentas en tu pregunta cuarta, de si podrías, o sea, habiendo hecho la reforma integral hace más de 2 años, no podrías atenerte a este aumento extraordinario del 10%. Se me ocurre que quizás si esta reforma que hiciste dio lugar a un incremento de la eficiencia energética de la vivienda del 30% y lo puedes acreditar con certificados,
Aquí la ley no prevé un límite temporal, por lo tanto, si la reforma es anterior a 2 años, sí que podrías aplicar este incremento del 10%, pero tendrías que acreditar esta mejora de la eficiencia. Y bueno, y luego las otras dos razones son una mejora de la accesibilidad, que sí que es dentro de los últimos 2 años, o la fijación del término del contrato a 10 años, que entiendo que lógicamente no te interesa como ningún arrendador. Por último, tu pregunta número 3, dices, los cambios de titularidad de suministros o dar un alta de estos, ¿cómo quedaría con la nueva ley de la vivienda? Bueno, pues en principio la única afectación que te repercute es el hecho de si en tu contrato previo no habías estipulado que esto supone un coste para el inquilino, en tu nuevo contrato no podrías estipular que supone un coste porque en el previo no venía previsto. Por lo demás queda todo igual. Y en cuanto a tu última pregunta, ¿cuál se cree o imagina que va a ser la postura del Tribunal Constitucional de esta nueva ley de la vivienda frente a Cataluña? Bueno, pues aquí ya sabemos que previamente en Cataluña había una ley de la vivienda que parcialmente fue declarada inconstitucional por parte del tribunal y que esta ley de la vivienda previa, que fue declarada inconstitucional, inspira esta nueva ley de la vivienda. Por lo tanto, por lógica, en parte, nuestra opinión siempre sería que debería ser declarada inconstitucional esta nueva ley por el derecho a la vivienda. Pero bueno, aquí ya vienen un poco las opiniones que puede tener cada uno. La realidad social es que el Tribunal Constitucional, en mi opinión, es un órgano altamente politizado y tiende a fallar un poco lo que el gobierno vigente quiere que falle, ¿no? Y teniendo en cuenta que esta ley de la vivienda la ha promulgado el gobierno, pues a ver qué ocurre. Pero a nivel jurídico, entiendo yo, y nuevamente bajo mi opinión, casi todos los juristas entendemos que esta ley por el derecho a la vivienda es un absoluto disparate. Quiero decir, el gobierno lo que está haciendo es, aparte de atacar un derecho fundamentalísimo, entendemos, como es la propiedad privada, en España está trasvasando sus responsabilidades de encontrar una alternativa habitacional a la gente vulnerable a los pequeños propietarios y a los grandes propietarios indistintamente. Si te parece, Arantxa, por variar, puedo responder tú a las siguientes preguntas. Sí, tanto, claro. Aquí veo las preguntas a grandes rasgos. Cuando se considera un inquilino vulnerable, pues el inquilino vulnerable todo va en cuestión del salario mínimo interprofesional, el número de personas que vivan en la vivienda, si hay algún tipo de discapacidad o bien aquella persona sea monoparental o bien sufra violencia de género. Entonces, en esos casos se aplica un mayor baremo y al final, pues eso, establece la ley, es aritmético al final en función de los ingresos que tenga y de los recursos que se le estén destinando por parte de los servicios sociales o por parte de alguna administración pública, se va a considerar que esa persona pues, es vulnerable o no y por lo tanto que tiene derecho pues, a suspender el procedimiento judicial y en su caso pues eso, a que se le facilite una vivienda social. Pero aquí viene el problema, claro, no hay suficientes viviendas sociales para todas las personas que están declarando vulnerables y entonces es cuando trasladan al propietario este problema. Y lo trasladan también porque los servicios sociales, claro, están teniendo un volumen inmenso de trabajo y evidentemente no tienen los recursos suficientes para poder resolverlos. Y por ello, pues claro, los procedimientos pues, se siguen resintiendo, igual que sucede en la Administración de Justicia, que no hay suficientes recursos y lleva a pues, ralentizarlo todo. Con respecto a la siguiente pregunta de las 5 viviendas que se considera el límite para ser considerado gran tenedor, ¿son contando tu vivienda habitual? Sí, evidentemente, se cuenta la vivienda habitual. Aquí, claro, es un poco lo que decía antes. En Cataluña se habla de 15 viviendas para ser persona física y gran tenedor. Persona jurídica, 10 viviendas. Es diferente la definición de gran tenedor en Cataluña a la que establece la ley. No sabemos cuando se declare la zona tensionada si el gobierno catalán va a considerar aplicar la normativa estatal con respecto a esta definición o bien será la normativa autonómica. Y también esta es una de las cuestiones que también va a tener que resolver el Tribunal Constitucional, porque dentro de esos recursos de inconstitucionalidad que hay, también consideran que ha existido una vulneración de las competencias autonómicas, porque, por ejemplo, definir quién es o no es un gran tenedor
se considera que es una definición que tiene que ser por parte de las comunidades autónomas y no por parte del Estado. Bueno, en definitiva, que es un lío, pero en principio cuando se declara zona tensionada se dicen que son 5 viviendas, 5 o más viviendas van a tener que en esa zona, por ejemplo, en Barcelona ciudad, tendrías que tener esas 5 viviendas en Barcelona ciudad o más de 5 viviendas y tu vivienda habitual sí que contaría. Un terreno sin construir, pero de uso residencial, no tendría que contar, porque no existe la vivienda aún y por lo tanto no se debería de considerar como inmueble a los efectos de considerarse gran tenedor. Con respecto a la pregunta de Elisenda... Me parece, Arantxa, antes sí. de pasar a la siguiente, al hilo de cuándo se considera un inquilino vulnerable, bueno, comentar que la casuística o la experiencia que nos encontramos muchas veces, por desgracia, en los juzgados y tribunales es que, independientemente de que teóricamente la ley establezca estos requisitos que ha comentado Arantxa, muchas veces los jueces se limitan a atenerse a lo que el informe de los servicios sociales diga, cuando este informe de los servicios sociales es bueno, pues una mera recogida de las declaraciones del inquilino y no va fundamentado en ningún tipo de documentación. Y esto lo hemos visto. Por desgracia, tenemos procedimientos en los que se ha acordado la suspensión extraordinaria en base única y exclusivamente a un informe de los servicios sociales cuyas conclusiones no están respaldadas por ninguno de los documentos que exige la ley. Con lo cual, pues es un añadido al drama que viven los propietarios. Pues sí, totalmente. Y aquí, bueno, lo que comenta Elisenda, que tiene un contrato del 2019 que finaliza el año que viene, tienes que avisarle con 4 meses de antelación que no quiere renovarle el contrato y entonces sí, el inquilino te puede solicitar una prórroga forzosa si él tiene que certificar que es una persona vulnerable, tiene que tener estos certificados de servicios sociales en los cuales se le declare. Si no los tiene, no puede pedir esta prórroga. Y dices también que subarrienda parcialmente desde hace años. Pues aquí yo te recomiendo que lo que tendrías que hacer es ya iniciar un procedimiento judicial por incumplimiento contractual y por lo tanto iniciar ya esa resolución del contrato, porque si no te vas a encontrar que el año que viene, si lo inicias ya habrás perdido unos meses, o bien si te pide esta prórroga no se la darían si realmente está incumpliendo el contrato, si está haciendo este subarriendo. Y además dices que de gente indocumentada muchas veces, claro, ahí luego nos encontraríamos en que se resuelve el contrato, se hace el lanzamiento y se tendrá que lanzar a todas las personas que estén en ese inmueble, con lo cual podríamos encontrarnos con incidentes para que esas personas también sean lanzadas del inmueble. Mi consejo es iniciarlo cuanto antes y evidentemente poder acreditar que existe este subarriendo. Muchas veces esto se hace pues, con un detective que acredita que existe este subarriendo. Con respecto a la pregunta de Josep sobre las tablas para saber el valor máximo del alquiler, pues en Cataluña teníamos el índice de precios de alquiler que está en el Departamento de Habitatge, que continúa estando allí, con lo cual ahí lo puedes buscar en la página web de ellos. Pero hay que tener en cuenta que cuando se declare la zona tensionada, pues a lo mejor este índice varía. Tendremos que ver lo que se declare en ese momento y entonces ahí sí que lo tendrás, pero por ahora lo tienes en la página, si tú pones en Google Índex de Preus de Lloguer, ya te saldrá directamente la página web del Departamento de Habitatge. Con respecto a la pregunta de David del alquiler parcial o de habitaciones, claro, realmente sí sabemos que se puede alquilar por habitaciones y de hecho no existe regulación al respecto, no se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos, con lo cual aquí todas estas limitaciones no se nos aplicarían, salvo que se tenga que resolver el contrato por impago, entonces iniciemos un procedimiento judicial y entonces nos puedan pedir la suspensión si esa persona es vulnerable. Realmente se puede considerar si esa persona es una vivienda habitual y se le alquila el inmueble como si fuese de temporada, un alquiler de temporada, ahí estaríamos ante un fraude y que por lo tanto al final se consideraría que es de vivienda habitual y se le aplicaría la Ley de Arrendamientos Urbanos y en el caso de habitaciones
El problema básicamente que tenemos con el arriendo de habitaciones es que no existe legislación al respecto. Sí que aquí en Cataluña está aprobándose una modificación del libro sexto en el cual incorporarán una regulación de este derecho de habitaciones como del coliving y todas estas figuras actuales y nuevas que existen y que no se encuentran recogidas en el Código Civil, pero tenemos que esperar a que lo aprueben. Con lo cual, resumiendo, las habitaciones no se rigen por la ley de arrendamientos urbanos y por lo tanto no se le aplicaría esta ley de la vivienda. Con respecto a si el gran tenedor son 10 viviendas en el mismo municipio, en diversos municipios, es en el territorio español, o sea, en toda España. Pero veremos esto que decíamos, que si se declara una zona tensionada, el legislador autonómico puede establecer que sean 5 o más viviendas. Aquí tenemos que esperar a que las comunidades autónomas finalmente desarrollen esta legislación y por lo tanto se apliquen. Y muchas gracias, Elisenda, por la felicitación que nos has transmitido. Muchas gracias. Muy bien, pues... Comenta Elisenda al final de Sí. su mensaje que quisiera los datos de contacto del despacho y en principio, como dicen desde la Cámara de Comercio, os lo remitirán al correo, pero si quisieras, nuestro teléfono del despacho es el 93-272-4700. Ahí puedes contactarnos. Gracias. Y muchas gracias también a Josep por la felicitación. Nos alegra, es una materia muy interesante y es difícil a veces de explicar, lo que decía, que es muy farragosa, y entonces a veces es difícil Sí. poderlo resumir así en este tiempo. Pero bueno, se intenta. Bueno, yo creo que lo habéis conseguido efectivamente, porque la materia es densa, no es fácil y desde luego, bueno, habéis respondido creo que a todas las preguntas que se han planteado y como decía yo al principio en la presentación, lógicamente por el hecho de ser partners, como el acuerdo que tenemos con vosotros es que tenéis unas condiciones especiales para todas aquellas empresas que vengan de cámara para gestionar cualquier tema y por lo tanto yo animaría a todos los asistentes y que tengan dudas que desde luego contacten con vosotros para acabar de resolver estas dudas y estos temas. Nada más por nuestra parte, dar las gracias de nuevo a todos los asistentes, a vosotros por supuesto, Arantxa y Isaac, y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. A vosotros, muchas gracias. Buenos días.